Virginia dispuso los documentos ordenadamente sobre la pulida superficie del escritorio. Los extractos bancarios estaban a la derecha y los contratos de compraventa a la izquierda. En el centro estaban las pólizas de seguro y los certificados de propiedad. Cada documento estaba archivado en una funda transparente, con su fecha y número. Cogió el certificado de la casa de Bradenton. La escritura había estado a su nombre hacía 3 años, cuando Randolph insistió en comprar la mansión. Entonces la había convencido de que sería más fácil para ella pagar los impuestos, que tenía demasiados activos en el balance de la empresa. Virginia lo recordaba besándola en la mejilla, llamándola inteligente y diciéndole que confiaba más en ella que en sí mismo. Ahora esas palabras sonaban muy distintas en su mente. El estudio era su habitación favorita de la casa. 3 paredes estaban repletas de estanterías altas de madera oscura, y los libros estaban alineados. Había leyes del estado de Florida, legislación federal, comentarios sobre derecho de familia. Había estudiado derecho en la universidad, pero después de casarse, Randolph la había convencido de que la esposa de un hombre de negocios de éxito no debía trabajar. Los libros seguían siendo un recuerdo de otra vida. Fuera de la amplia ventana podía ver el jardín que ella misma había planeado y plantado. Las magnolias florecían con exuberantes flores blancas y los caminos de baldosas de terracota serpenteaban entre ellas. En el rincón más alejado de la parcela había una pequeña fuente, cuya agua brillaba al sol. Este lugar siempre la tranquilizaba. Le recordaba que la belleza podía crearse con las propias manos. El ruido de las puertas de un coche la hizo levantar la cabeza. Fuera de la ventana del despacho podía ver el camino de entrada revestido de piedra gris. El todoterreno negro de Randolph se detuvo en la entrada principal. Su marido, un hombre alto y ancho con un traje caro, salió del coche. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás y en la muñeca le brillaba un reloj de oro. Detrás de él apareció una joven. Sabrina era unos 10 años más joven que Virginia. Llevaba el pelo largo y pelirrojo y los labios pintados con un carmín brillante. Llevaba un vestido ajustado y unos tacones altos que tintineaban en la piedra del callejón. En las manos llevaba un gran bolso de diseño, evidentemente caro y nuevo. Virginia vio cómo Randolph rodeaba la cintura de Sabrina con el brazo y ella se apretaba contra él, riéndose de algo. Sus movimientos eran naturales, familiares. ¿Cuánto había durado aquella aventura? ¿1 mes? ¿6 meses? Virginia se dio cuenta de que no le importaba. Se tomó su tiempo para retirar los papeles de la mesa. Oyó el portazo de la puerta principal y la voz de Randolph resonó en el pasillo. Le estaba contando algo a Sabrina, con un tono ligero y complacido. La risa de la mujer resonó bajo los altos techos. «El suelo de mármol es italiano», dijo su marido. «C&R, y esta escalera está hecha a mano por artesanos locales». Sabrina lanzó un grito de admiración y preguntó por el coste de las reformas. Randolph respondió con el orgullo de un hombre al que le gusta presumir de su riqueza. Unos pasos se acercaron al estudio. Virginia cogió otra carpeta y fingió examinar su contenido. La puerta se abrió sin llamar. «Virgie, ya estamos en casa», anunció Randolph en voz alta al entrar en la habitación. Le siguió Sabrina, que miró a su alrededor con curiosidad. «Ya veo», respondió Virginia con calma, sin levantar los ojos de los papeles. Sabrina se acercó a la estantería y pasó los dedos por el lomo de los libros de consulta jurídica. Sus uñas pintadas eran largas y afiladas, y el esmalte brillaba con nácar. «Son muchos libros», dijo. «¿Los has leído todos?» «Algunos», respondió Virginia brevemente. «¿Por qué tantas leyes?» Sabrina se volvió hacia ella con auténtico desconcierto. «Es muy aburrido». Randolph se echó a reír. «Virgie quería ser abogada cuando era joven. ¿Verdad, querida? Pero luego espabiló y se casó conmigo». Habló con condescendencia, como si estuviera relatando una rareza infantil. Sabrina asintió comprensiva. Randolph se acomodó en el sillón al otro lado de la mesa, poniendo la pierna sobre el pie. Su porte era fanfarrón y seguro de sí mismo, como si estuviera visitando a viejos amigos. El traje le quedaba impecable. La corbata estaba perfectamente anudada. En el ojal de la chaqueta llevaba un pequeño broche en forma de ancla, regalo de los clientes de su club náutico. «Enséñale la casa a Sabrina», dijo a su mujer, «que vea cómo vivimos aquí». Sabrina ya estaba saliendo del estudio, claramente esperando una visita guiada. Se movía con confianza, como si tuviera todo el derecho a examinar la casa de otra persona. Virginia dejó lentamente la carpeta a un lado
y miró a su marido. ¿Por qué iba a querer ver nuestra casa? Enséñasela, repitió Randolph, y había una nota metálica en su voz. Había algo nuevo en su mirada. No solo la falta de respeto que había ido acumulando a lo largo de los años, sino una hostilidad abierta. Era como si ya no sintiera la necesidad de fingir. Virginia se levantó del escritorio. Los papeles siguieron en su sitio, perfectamente clasificados. Salió del despacho siguiendo a Sabrina, que ya estaba mirando los cuadros del pasillo. Colgados en el pasillo había paisajes de artistas franceses que Virginia había comprado en subastas. Cada cuadro estaba cuidadosamente elegido. Cada uno tenía una historia que contar. Sabrina se detuvo en cada uno de ellos, pero no miró el cuadro, sino los marcos, evaluando su valor. «Summer, bonito salón», comentó Sabrina echando un vistazo a la espaciosa habitación con chimenea. «Me gusta ese sofá. No le vendría mal un cambio a las cortinas». Las cortinas eran de seda natural, importadas de Francia. Virginia había pasado un mes eligiéndolas, tratando de encontrar el tono perfecto que combinara con la tapicería. Virginia permaneció en silencio. Entraron en el comedor, donde la mesa de roble macizo estaba cubierta con un mantel de color hueso. Sabrina tocó la tela y asintió con aprecio. «Es un bonito lugar para recibir invitados», dijo. «Aquí se podría celebrar una fiesta maravillosa». «¿Qué tipo de fiestas te gustan?», preguntó Virginia amablemente. Sabrina se animó. «De todo tipo. Bailes, música en directo». Randy decía que aquí siempre estaba todo tranquilo y aburrido. Randolph los siguió, sonriendo satisfecho. De vez en cuando asentía ante algún detalle del interior y le explicaba a Sabrina cuánto había costado o de dónde había salido. Un jarrón antiguo de China, una alfombra persa, una araña de cristal de la República Checa. Cotizaba los precios como si cada compra fuera un logro personal. En la primera planta, Sabrina se fijó especialmente en el dormitorio principal. Se sentó en la cama y pasó la mano por la colcha de seda. El colchón se hundió bajo su peso y los muelles crujieron silenciosamente. «Tiene unas vistas estupendas», dijo mirando al jardín, «y el cuarto de baño es espacioso». Se levantó y entró en el cuarto de baño, abrió los grifos dorados y tocó la encimera de mármol. Sus dedos se deslizaron sobre las superficies con un tacto posesivo. «El jacuzzi es grande», afirmó. «Caben 2 personas», Randolph tarareó satisfecho. Virginia se quedó mirando junto a la puerta. Sabrina no actuaba como una invitada, sino como una compradora que evalúa una posible compra. Randolph estaba disfrutando del espectáculo. Cuando bajaron de nuevo al salón, Sabrina se acomodó en el sofá que había criticado hacía un momento. Se quitó los zapatos y metió los pies como si estuviera en casa. Su vestido cayó abierto, dejando al descubierto sus esbeltas piernas. Randolph no les quitó los ojos de encima. «Me gusta estar aquí», dijo ella, volviéndose hacia Randolph. «Es muy acogedor y elegante». «Sabía que te gustaría», respondió él. Randolph se acercó al bar que había en un rincón del salón y sacó una botella de whisky. Era un whisky de Malta de 20 años que guardaba para ocasiones especiales. Se sirvió una generosa ración sin ofrecérsela a las mujeres. «Virgie, tráenos algo de comer», dijo sin mirar a su mujer. Virginia se volvió hacia él lentamente. «¿Un tentempié?» «Sí, algo ligero. Tenemos hambre después del camino». Sabrina asintió apoyando su petición. «Sería estupendo», añadió con voz dulce. «¿Quizá algo de fruta o queso?» Virginia miró a los dos. A su marido, que sorbía su whisky despreocupadamente, y a su amante, que se había instalado en su casa como una anfitriona en toda regla. Sabrina ya estaba estudiando el mando a distancia del televisor, buscando el canal adecuado. «Estoy en el estudio», dijo Virginia. «Pide tú la comida». Detrás de ella se oyeron los murmullos descontentos de Randolph y la exclamación sorprendida de Sabrina. Randolph dijo algo de que su mujer se estaba volviendo demasiado independiente, y Sabrina se mostró comprensiva. Virginia volvió a su escritorio, donde los papeles esperaban pacientemente. Cogió la carpeta de los contratos y la releyó detenidamente párrafo por párrafo. Cada palabra, cada frase era importante. Al otro lado de la ventana, el sol se ponía, tiñendo las magnolias de una luz dorada. Por la mañana, Virginia se despertó con el ruido de unos muebles que se estaban cambiando de sitio. Algo crujía y se movía detrás de la pared. Se oían voces apagadas y risas. Randolph llevaba meses durmiendo en el dormitorio de invitados, alegando sus ronquidos y la necesidad de madrugar. Ahora estaba claro que no hacía más que preparar el terreno para la aparición de Sabrina. Virginia se levantó, se puso la bata y salió al rellano.
La puerta del dormitorio de invitados estaba entreabierta, y de allí llegaba una voz de mujer y el sonido de unos muebles que se movían. «Randy, esa cómoda debería ir contra la ventana», dijo Sabrina, «y la silla debería girarse hacia la cama». «Lo que tú digas, querida», contestó Randolph. Virginia bajó a la planta baja y entró en la cocina. Estaba todo desordenado, cosa que ella nunca había permitido. Había platos sucios sobre la mesa y migas de croissants tiradas por todas partes. La cafetera estaba encendida, pero el café estaba frío y olía amargo. Las ollas y sartenes se amontonaban en el fregadero. Alguien había hecho huevos revueltos y no se había molestado en lavar los platos. Había manchas de grasa en la cocina y cáscaras de huevo en el suelo. Virginia encendió el lavavajillas y empezó a recoger la mesa. El trabajo la tranquilizó. Le devolvió la sensación de control sobre su propio espacio. Limpió las encimeras, fregó los fogones y barrió el suelo. Cuando la cocina volvió a tener un aspecto decente, oyó pisotones y risas de mujer en el piso de arriba. Sabrina bajaba las escaleras con una de las batas de Virginia, una de seda color crema que le habían regalado en su último cumpleaños. «Buenos días», dijo Sabrina alegremente al entrar en la cocina. Parecía como si hubiera pasado la noche en su propia casa. Llevaba el pelo descuidadamente recogido y no llevaba maquillaje en la cara, pero irradiaba satisfacción. «Esta es mi bata», dijo Virginia con calma. «Oh, lo siento». Sabrina no parecía avergonzada en absoluto. «Randy dijo que podíamos coger algo del guardarropa. ¿Es tan suave y agradable?» Acarició la tela de seda y sonrió. «Lo devolveré, por supuesto. Pero ¿puedo ponérmelo un rato? Aún no he deshecho las maletas». «¿Deshacer las maletas?» «Sí, bueno, las maletas aún están en el coche. Randy dijo que íbamos a averiguar dónde debía estar esta noche». Sabrina abrió el frigorífico y empezó a examinar el contenido. Sacó latas y cajas, leyó las etiquetas, arrugó la nariz ante algunos de los alimentos. «Todo lo que tienes aquí es comida sana», dijo con ligera decepción. «¿Dónde están los yogures normales? ¿Con azúcar y aditivos?» «Yo compro productos naturales», replicó Virginia. «Ya veo». Sabrina sacó una manzana y le dio un mordisco. «¿Sería posible cambiar? Me gusta un desayuno más alegre». En ese momento, Randolph entró en la cocina. Iba vestido con pantalones y camisa caseros, y tenía el pelo húmedo de la ducha. Le dio un beso a Sabrina en la coronilla y le acarició el hombro. «¿Cómo has dormido, preciosa?» «De maravilla». Sabrina se acurrucó contra él. La cama era muy cómoda, y la vista desde la ventana es preciosa. Randolph se sirvió una taza de café de la nueva hornada que había preparado Virginia. Lo bebió despacio, saboreando el aroma. «Sabrina quiere cambiar un poco las cosas», le dijo a su mujer. «Refrescar las cosas». «¿Qué interior?», preguntó Virginia. «Bueno, en general», dijo Randolph con un gesto de la mano. «La casa parece demasiado formal. Necesita algo de vida». Sabrina asintió. «Sí, todo esto es muy bonito, pero un poco estéril, como un museo. Me gustaría algo más acogedor». Se terminó la manzana y tiró el tronco a la papelera. «Por ejemplo, podríamos poner un televisor grande en el salón y sustituir estos cuadros por algo más moderno». Virginia sintió que apretaba los puños. «Los cuadros se compraron en galerías de París». «¿Y qué?». Sabrina se encogió de hombros. «Ahora la moda es otra. La gente quiere colores vivos, no estos paisajes sombríos». Randolph terminó su café y puso la taza en el fregadero. «Sabrina tiene razón, es hora de refrescarse». Después de desayunar, los tres se dirigieron al salón. Sabrina fue directa a la chimenea, donde había fotografías enmarcadas en plata sobre la repisa. Eran fotos de su boda, vacaciones, celebraciones familiares. «Esto hay que quitarlo», dijo Sabrina cogiendo una foto de boda. «¿Por qué conservar el pasado?». Volvió a colocar el marco en su sitio, pero sin cuidado, de modo que casi se cae. «Podrías poner aquí un equipo de sonido moderno», continuó señalando un rincón de la habitación, «y cambiar los cojines del sofá». Los cojines estaban bordados a mano por artesanos italianos. Virginia los había encargado especialmente, haciendo coincidir los dibujos y los colores con el estilo general de la habitación. Sabrina se acercó a las estanterías y pasó el dedo por los lomos de los libros. «Todo esto es material que se puede tirar. ¿Quién lee libros de papel hoy en día? Hagamos sitio para algo útil». «¿Qué es esto?», preguntó Virginia. «No lo sé. Un bar, por ejemplo.
O una pecera tropical. Randolph asintió con aprobación. Buenas ideas. Ya era hora de que nos deshiciéramos de este estilo académico. Sabrina pasó a las ventanas. Habría que cambiar las cortinas. Son demasiado oscuras. Necesitan ser ligeras, ventiladas. O persianas. Tiró del borde de las cortinas, evaluando la calidad de la tela. Caro, supongo. Pero la belleza no era lo importante. La comodidad era lo principal. Virginia escuchó este torrente de sugerencias en silencio. Cada palabra que decía Sabrina era como un golpe a su gusto, a los años de trabajo que había invertido en crear esta casa. Y en la cocina, continuó Sabrina, podríamos poner un microondas más grande y sustituir esa vajilla anticuada por algo más colorido. La vajilla era de porcelana fina, pintada a mano por la abuela de Virginia. Randy, enséñame la terraza, pidió Sabrina. Quiero ver qué puedo cambiar. Atravesaron las puertas francesas y salieron a la espaciosa terraza. Había muebles de mimbre y macetas con flores entre los sillones. En un rincón había un rosal trepador que Virginia llevaba cultivando 3 años. Aquí se podría hacer una barbacoa, dijo Sabrina, y un jacuzzi al aire libre. Es una idea estupenda, asintió Randolph. Me imagino las fiestas que haremos. Sabrina recorrió el perímetro de la terraza, planeando los cambios. Y esas flores deberían desaparecer. Atraen a las abejas. Pondremos algo decorativo e inodoro. Virginia miró la rosa que regaba cada mañana, símbolo de paciencia y cuidado. Sabrina sugirió tirarla como si fuera innecesaria. ¿Cuándo piensas cambiar todo esto?, preguntó Virginia. Bueno, no de inmediato, por supuesto, contestó Sabrina. Pero cuanto antes, mejor. Randy está de acuerdo, ¿verdad? Absolutamente, confirmó. Ya es hora de aportar nueva energía a este lugar. Volvieron a la casa. Sabrina continuó su inspección, ahora mirando el comedor por segunda vez. Esto podría ser una zona de juegos, pensó. Esta enorme mesa ocupa demasiado espacio. Era una reliquia familiar, un lugar donde se reunían los padres de Randolph y donde celebraban acontecimientos importantes. Sustituyámosla por una mesa de billar o una mesa de tenis. Será más divertido. Randolph apoyó la idea con entusiasmo. Virginia se dio cuenta de que estaba asistiendo a la destrucción sistemática de todo lo que había dedicado años a crear. Cada objeto de la casa tenía un significado para ella. Cada detalle había sido elegido con cariño. Sabrina sugirió convertir la casa en un lugar de entretenimiento, despojándola de su alma y su historia. ¿Sabes qué más estaría bien hacer? Sabrina se volvió hacia Randolph. Redecorar tu estudio. Está demasiado oscuro. Podrías poner muebles más claros y colocar algunos carteles alegres. Randolph se lo pensó un momento. Supongo que tienes razón. Un lugar de trabajo debe ser inspirador. Virginia escuchó sus planes y sintió que una fría determinación crecía en su interior. Al anochecer, Sabrina por fin se había instalado en la casa. Había reorganizado los muebles del salón a su gusto, moviendo el sofá al centro de la habitación y girando los sillones en un ángulo diferente. Virginia observaba el proceso desde el estudio sin interferir. Randolph ayudaba a su ama, cargando objetos pesados y asintiendo con aprobación cada una de sus decisiones. Trabajaban armoniosamente, como si estuvieran preparando una fiesta de inauguración. De vez en cuando, Sabrina se le acercaba, le rodeaba el cuello con los brazos y le susurraba algo al oído. Randolph se reía y la besaba en los labios. Pidieron pizza para cenar. Sabrina colocó las cajas sobre la mesa antigua del comedor, sin molestarse en poner un mantel ni siquiera servilletas. Manchas de queso grasiento goteaban sobre la madera pulida, pero nadie le prestó atención. «Virgie, acompáñanos», sugirió Randolph cuando Virginia pasó al comedor. «Gracias, no tengo hambre», respondió ella. «Como quieras». Randolph se encogió de hombros y dio un gran bocado a la pizza. Sabrina bebía vino tinto de la copa veneciana que Virginia guardaba para ocasiones especiales. Sostenía la copa con descuido, agitándola en el aire con una mano. «Randy, ¿cuándo vamos a recoger mis cosas?», preguntó ella. «Mañana por la mañana», respondió él. «Llevaremos todo lo que necesitemos». «Bien. Tengo que preparar mi armario y mi tocador. No es conveniente sacar el maquillaje del bolso todos los días». Virginia se detuvo en la puerta. «¿De qué tipo de armario estamos hablando?». Randolph la miró con irritación. «Del armario del dormitorio, naturalmente».
Sabrina vivirá aquí. ¿En nuestra casa? En mi casa, corrigió bruscamente. Y sí, Sabrina vivirá aquí. Tenemos una relación seria. Sabrina sonrió y puso la mano en el brazo de Randolph. Nos queremos, dijo ella con sencillez, y queremos estar juntos. Virginia se sentó en el borde de la silla. Randolph, tenemos que hablar en privado. ¿Por qué? Terminó su vino y se sirvió otro. Sabrina ya forma parte de mi vida. Ella puede oír todo lo que tienes que decir. Sabrina asintió. Sí, no tenemos secretos el uno para el otro. Virginia los miró a ambos. Randolph estaba relajado. El vino le había soltado la lengua. Sabrina se acurrucó contra él, dándole de vez en cuando trozos de pizza de sus manos. Bien, dijo Virginia. Entonces explícame cómo lo ves. Muy sencillo. Randolph se reclinó en su silla. He conocido a una mujer que me comprende, que aprecia lo que hago, que me resulta interesante y fácil estar con ella. Rodeó la cintura de Sabrina con el brazo. Tú y yo somos vecinas desde hace mucho tiempo, Virgie. Tú te ocupas de tus libros, yo de mis asuntos. No tenemos nada en común. ¿15 años de matrimonio no son nada? Es el pasado, dijo Randolph con rigidez. No quiero malgastar el resto de mi vida en una relación sin sentimientos. Sabrina le acarició suavemente el brazo. Randy es un hombre muy sensible, dijo. Necesita una mujer que le apoye y le inspire. ¿Y yo no hice eso? Hiciste lo que debe hacer una esposa, replicó Randolph con indiferencia. Mantener la casa en orden, representarme en sociedad. Pero era trabajo, no amor. Virginia guardó silencio. En cierto modo tenía razón. Su matrimonio se había convertido en una formalidad. Pero ella no esperaba que él se lo dijera de forma tan rotunda y brutal. ¿Y qué propones?, preguntó ella. El divorcio, respondió Randolph brevemente. Civilizado y rápido. Recibirás una pensión alimenticia, tendrás tu propio piso, empezarás una nueva vida. Sabrina asintió, secundando sus palabras. Es justo para todos, añadió. Y podrás encontrar a alguien que te convenga de verdad. Randolph terminó su vino y se levantó de la mesa. No quiero alargar esto. Mañana nos pondremos en contacto con los abogados. Mientras tanto, preguntó Virginia. Mientras tanto, recogerás tus cosas y te quedarás con tu madre, dijo él con indiferencia, hasta que encuentres algo adecuado. Hablaba como si se tratara de un viaje de negocios temporal y no de la destrucción de su vida en común. Sabrina se levantó y empezó a guardar las cajas de pizza. No te preocupes, le dijo a Virginia. No tocaremos tus objetos personales. Libros, ropa, joyas. Puedes quedártelo todo. Qué generosa, dijo Virginia secamente. Virgie, Randolph se volvió hacia ella con mirada seria. Sé que es duro, pero es lo mejor para todos. Mejor para ti, querrás decir. Mejor para todos, repitió tercamente. Aún eres joven, aún eres hermosa. Encontrarás a un hombre que te aprecie. Sabrina terminó de limpiarse y se acercó a Randolph. Lo abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Randy, enséñame los álbumes de fotos, le pidió. Quiero ver cómo eras de joven. Claro, cariño. Salieron del comedor. En la puerta Randolph se volvió hacia su mujer. Y por cierto, Virgie, la casa se queda conmigo. Yo la compré. Yo me quedo con ella. Es lo justo. Sabrina sonrió. Randy me la regala, dijo con alegría infantil. ¿Te lo imaginas? Toda una mansión como regalo. Randolph la abrazó y la besó en la sien. Te lo mereces, cariño. Se marcharon al salón, dejando a Virginia sola en el comedor. Se sentó a la mesa manchada alrededor de la cual se habían reunido los invitados recientemente, hablando de arte, literatura, viajes. Ahora planeaban poner aquí una mesa de billar. Virginia se levantó y entró en el estudio. Los documentos estaban en su sitio, ordenados en carpetas. Cogió su teléfono móvil y abrió la lista de contactos. El número de Gerald Crosby estaba escrito bajo la letra K. Crosby, despacho de abogados. Se habían conocido en una recepción benéfica hacía 2 años. Gerald estaba especializado en derecho de familia y tenía fama de negociador implacable. Virginia pulsó el número y esperó el tono de llamada. Gerald Crosby al habla, respondió una voz masculina. Gerald, soy Virginia Clarkson. Nos conocimos en la recepción del Museo de Arte. Por supuesto que me acuerdo. ¿Cómo se encuentra? ¿Pasa algo? Necesito ayuda legal. Es urgente. ¿Qué tipo de ayuda legal? Derecho de familia, divorcio y división de bienes.
Gerald ha estado callado. Yo me encargo. ¿Cuándo podemos vernos? Ahora, si es posible. ¿Ahora? Virginia, son las 9 de la noche. Sé que lo son, pero la situación es urgente. Se oía el ruido de las páginas al pasar. De acuerdo. Puedo estar en tu casa en una hora, pero necesitaré los documentos, todo lo que tengas. Los papeles están listos, respondió Virginia, y trae a Stephen Malloy contigo. Stephen Malloy era un investigador privado que trabajaba con el bufete de abogados Crosby. Virginia había oído hablar de él a través de conocidos comunes. El hombre tenía un don para encontrar información y tratar asuntos delicados. ¿Malloy? Se preguntó Gerald. ¿Para qué necesitas un detective? Tráelo, repitió Virginia. Y a otros 2 de sus colegas. Llévate a los más experimentados. Virginia, ¿qué está pasando? Te lo explicaré cuando te vea. ¿Te parece bien una hora? Sí, por supuesto. Allí estaremos. Virginia colgó el teléfono y miró el reloj. Las 10:30. Se oían voces en el salón. Randolph le estaba contando algo a Sabrina, que se reía y hacía preguntas. Virginia abrió la caja fuerte que estaba escondida detrás del cuadro. Dentro había copias de todos los documentos importantes, extractos bancarios, pólizas de seguros. Sacó una gruesa carpeta y la colocó sobre la mesa, junto al resto de papeles. A las 11:30, 2 coches negros se detuvieron a las puertas de la casa. Virginia los observó desde la ventana del estudio. Del primer coche bajaron 4 hombres con trajes oscuros, y del segundo, otros 3. Delante iba Gerald Crosby, un hombre alto, de pelo gris y ojos penetrantes. Le seguían sus colegas, cada uno con un maletín lleno de documentos. Virginia salió a su encuentro. Las voces se habían apagado en el salón. Randolph y Sabrina habían oído el ruido de los coches y estaban escuchando. «Buenas noches, Virginia», dijo Gerald. «Ya hemos llegado». Virginia condujo a los abogados por el vestíbulo hasta su despacho. Sus pasos resonaban bajo los altos techos y sus suelas de cuero golpeaban el suelo de mármol. Gerald Crosby caminaba a su lado y los demás le seguían. Cada uno llevaba un maletín de cuero y parecía dispuesto a trabajar en serio. Se hizo un silencio absoluto en el salón. Randolph y Sabrina se quedaron inmóviles, atentos a los sonidos. Virginia podía oírlos hablar en voz baja, intentando averiguar qué estaba pasando. «Tomen asiento», sugirió Virginia, señalando los sillones y el sofá del despacho. Gerald presentó a sus colegas. Stephen Malloy parecía un hombre de mediana edad, de mirada atenta y modales tranquilos. Los otros 2 abogados, Robert Hayes y Daniel Walker, estaban especializados en disputas sobre propiedades y derecho de sociedades. «Virginia, explícame la situación», me pidió Gerald sacando un cuaderno de su maletín. «Mi marido me anunció que se divorciaba de mí. Además, reclamó la casa como suya y se la regaló a su amante». Robert Hayes enarcó una ceja. «¿Se la regaló? ¿De qué manera?» «Verbalmente. Hasta ahora solo verbalmente. Pero estoy seguro de que mañana empezará el papeleo». Gerald escribió unas palabras en su cuaderno. «¿Tienes las escrituras de la casa?» Virginia le acercó una carpeta con contratos. «Aquí está todo. El certificado de propiedad, el contrato de compraventa, las pólizas de seguro». Gerald abrió la carpeta y empezó a estudiar los documentos. Sus colegas le miraban por encima del hombro, intercambiando de vez en cuando miradas significativas. «La casa está a tu nombre», dijo Gerald al cabo de unos minutos. «Sí. Hace 3 años cuando la compré». «¿Lo sabía su marido?» Insistió en este acuerdo. Dijo que sería más fácil para sus impuestos. Daniel Walker recogió los extractos bancarios. ¿De dónde salió el dinero para comprar la casa? De una cuenta conjunta, pero hay una trampa. Virginia sacó otra carpeta. La mayor parte del dinero se transfirió de mi cuenta personal. Es una herencia de mi abuela. Stephen Malloy se inclinó hacia adelante. ¿Hay algún documento que demuestre el origen de los fondos? Por supuesto. Virginia mostró el testamento y los certificados de herencia. Malloy escrutó los papeles, comprobando las fechas y las cantidades. Así que la casa se compró en su mayor parte con sus fondos personales y a su nombre, resumió Gerald. Exacto. ¿Y el resto de la propiedad? Virginia sacó la siguiente carpeta. Los coches, el yate, la finca, todo estaba registrado de la misma manera. A mi nombre, pero con una lógica de optimización fiscal. Robert Hayes silbó. Su marido le ha hecho un gran favor. En ese momento,
La puerta del despacho se abrió de golpe. Randolph y Sabrina estaban en el umbral. Randolph parecía molesto y receloso. Sabrina se aferraba a su brazo y miraba a los extraños con curiosidad. «Virgie, ¿qué está pasando aquí?», preguntó Randolph. Virginia miró a su marido con calma. «Consultando con los abogados sobre el divorcio». «¿A las 11 de la noche?» «Tú misma dijiste que no querías alargarlo». Randolph entró en el despacho. Miró a los hombres reunidos. Su mirada se posó en los papeles extendidos sobre la mesa. «Gerald Crosby», se presentó el abogado principal, levantándose de su asiento. «Represento a su esposa». Sabrina susurró algo al oído de Randolph. Él asintió y se acercó a la mesa. «No creo que haya mucho que consultar», dijo. «Es bastante sencillo y directo». «¿Tú crees que sí?» Gerald señaló los documentos. «Entonces explíqueme en qué se basa su reclamación de la casa». Randolph frunció el ceño. «En que yo la compré». «Interesante». Gerald cogió el certificado de propiedad. «Aquí dice que la propietaria es Virginia Clarkson». Randolph se acercó y miró el documento. La expresión de su rostro empezó a cambiar. «Es una formalidad, a efectos fiscales». «¿Una formalidad?». Robert Hayes levantó la vista de los extractos bancarios. «Entonces muéstreme los documentos que demuestren su propiedad». «¿Qué tipo de escrituras?». «Cualquier cosa. Una escritura de donación de mi esposa. Un poder notarial para administrar la herencia. Un acuerdo prenupcial». Randolph guardó silencio. Sabrina observaba atentamente la conversación. Su sonrisa se iba desvaneciendo poco a poco. Daniel Walker cogió el extracto bancario. «¿Y qué es esta transferencia de $2 millones de la cuenta personal de la señora Clarkson?». «Eso es…». Randolph vaciló. «Es dinero de la familia». «¿Dinero de la familia?». Stephen Malloy sacó una copia del testamento. «Aquí dice que la señora Clarkson heredó el dinero de su abuela. A ella personalmente». Sabrina soltó la mano de Randolph y dio un paso atrás. «Randy, ¿qué significa eso?». Randolph se pasó la mano por el pelo. Su confianza se evaporaba ante sus ojos. «Virgie, explícaselo como es debido. Somos una familia. Tenemos todo en común». «Somos una familia», le corrigió Virginia con calma. «Tú misma declaraste que eso era cosa del pasado». Gerald pasó unas páginas. «El Jade Sea Princess, propiedad de Virginia Clarkson. Los coches, ambos a su nombre. La propiedad de Orlando también es suya». «Eso es imposible», murmuró Randolph. «Es muy posible», objetó Robert Hayes. «Usted insistió en este acuerdo». Sabrina se acercó al escritorio y miró los papeles. «Randy, dijiste que la casa era tuya». «Es mía», soltó Randolph. «Trabajé para comprarla». «Trabajaste», asintió Gerald. «Tu mujer compró la casa, con su propio dinero y a su nombre». Stephen Malloy sacó otra carpeta. «Y esta es la declaración de la renta familiar de los últimos 5 años. Es un cuadro interesante». Extendió las declaraciones sobre la mesa. «Su esposa recibe dividendos de las acciones que heredó. Bastante dinero». Randolph se inclinó sobre los documentos. «¿Qué acciones?». «Texas Oil», explicó Malloy. «La señora Clarkson heredó el 5% del capital social». Daniel Walker asintió. «Los ingresos mensuales rondan los $150,000. Sabrina se sentó en el borde de la silla. «¿Cuánto es?». $150,000 al mes», repitió Walker. «Más las primas anuales». Randolph miró a su mujer como si la viera por primera vez. «Nunca me hablaste de ello». «Nunca te interesaste por mis finanzas», replicó Virginia. Dijo que eran tonterías de mujer. Gerald reunió los papeles en una pila ordenada. «Resumamos. La casa, los coches, el yate, la finca, todo pertenece a la señora Clarkson. La principal fuente de ingresos de la familia también es de ella». «Pero yo tengo un negocio», protestó Randolph. Robert Hayes recogió otro certificado. «Su negocio le reporta unos $300,000 al año. No está mal, pero es incomparable con los ingresos de su esposa». Sabrina se levantó y se dirigió a la ventana. «Randy, ¿resulta que no puedes darme una casa?». Randolph no contestó. Seguía estudiando los documentos, tratando de encontrar alguna pista. «¿Y la pensión alimenticia?», preguntó. Gerald sonrió. «¿Pensión alimenticia? A este paso es más probable que se la pagues a tu mujer». «¿Qué?». Randolph se enderezó. «En un divorcio, el tribunal tiene en cuenta la situación patrimonial de las partes. La señora Clarkson es la principal propietaria de los bienes familiares
y el principal sostén de la familia. Stephen Malloy añadió. Además, si se demuestra el adulterio, la división de bienes puede ser aún más desventajosa para el cónyuge infiel. Sabrina se apartó de la ventana. ¿Qué adulterio? Solo nos queremos. Malloy la miró con calma. El amor es algo bueno, pero cohabitar con un hombre casado en el hogar familiar podría ser considerado un agravante por el tribunal. Randolph se hundió en una silla. Tenía la cara pálida y le temblaban ligeramente las manos. No puede ser, murmuró. No puede ser. Virginia se levantó de la mesa. Gerald, por favor, prepara todos los papeles necesarios para el divorcio. Y un aviso de que el señor Clarkson debe desalojar mi casa. ¿Su casa?, repitió Sabrina. Mi casa, confirmó Virginia. Gerald Crosby ordenó metódicamente los documentos sobre la mesa, creando una imagen clara de la situación patrimonial de la familia Clarkson. Cada papel era un eslabón importante en la cadena de pruebas. Cada certificado confirmaba hechos indiscutibles. Randolph estaba sentado en su silla, pálido y confuso. Sabrina estaba de pie junto a la ventana, tirando nerviosamente del dobladillo de su vestido. Repasemos la situación por orden, comenzó Gerald, dirigiéndose a Randolph. Te casaste con Virginia hace 15 años. Por aquel entonces ella ya tenía acciones en la petrolera, heredadas de su abuela. Randolph asintió sin levantar la vista. Durante el matrimonio, la señora Clarkson había recibido un dividendo constante de aquellas acciones. El dinero iba a parar a su cuenta personal, que nunca cerró después de casarse. Desconocía el alcance de esos ingresos, murmuró Randolph. No lo sabía o no le importaba, aclaró Robert Hayes. Virginia nunca me dijo las cifras exactas. ¿Se lo preguntaste? Randolph permaneció en silencio. Daniel Walker recogió el extracto bancario. Hacía 3 años, cuando compraron la casa de Bradenton, habían transferido $2 millones de la cuenta personal de la señora Clarkson. Otros 500,000 salieron de su cuenta conjunta. Recuerdo aquella compra, dijo Randolph. Pasamos mucho tiempo eligiendo casa. Lo hicimos, asintió Gerald. Y la señora Clarkson fue la compradora. Siguiendo su consejo, Stephen Malloy sacó su libreta. Señor Clarkson, ¿recuerda lo que le dijo a su mujer cuando firmó los papeles? ¿Qué le dijo? Las razones por las que la casa debía estar a su nombre. Randolph frunció el ceño, tratando de recordar. Algo sobre los impuestos. Algo sobre qué era más favorable. Más concretamente, continuó Malloy. Usted dijo que tenía demasiados activos en el balance de la empresa y que otra gran compra crearía problemas fiscales. Es posible. No posiblemente, sino exactamente, corrigió Virginia. Me has convencido de que confiabas más en mí que en ti mismo. Randolph la miró. Eso era una forma de hablar. Una forma de hablar muy acertada, observó Robert Hayes. Legalmente hablando. Gerald hojeó varias páginas. Lo mismo ocurría con el yate, comprado hace 2 años por $800,000. El dinero se transfirió de la cuenta personal de la señora Clarkson, y ella es la propietaria. Sabrina se apartó de la ventana. Randy, ¿y esas fiestas en el yate de las que me hablaste? ¿Qué fiestas? Randolph no lo entendió. Dijiste que hacías recepciones de negocios en tu yate, que los clientes aprecian mucho ese enfoque. Randolph se sonrojó. Ya, es un barco familiar. Solía ser propiedad de la familia, le corrigió Virginia. Ahora es propiedad personal mía. Daniel Walker siguió estudiando los documentos. Coches. Un Mercedes de 22 años, propiedad de la señora Clarkson. El BMW de 21 años también es de ella. Pero yo conduzco un BMW, objetó Randolph. Lo hiciste, dijo Gerald con calma, con el poder notarial de su mujer. Stephen Malloy abrió otra carpeta. Una finca en Orlando, 20 acres, incluyendo un lago y una casa de huéspedes. Cuesta $1,500,000. La compramos para mi empresa, trató de explicar Randolph. Pensábamos construir un centro de ocio corporativo. Así es, coincidió Malloy. Y la señora Clarkson la compró a su nombre. Una vez más, por consejo suyo. Randolph se levantó y empezó a pasearse por el despacho. Esto es absurdo. No podía darle todo esto a mi mujer. No dárselo a ella, aclaró Robert Hayes. Usted la convenció para que lo comprara todo con su dinero y lo pusiera a su nombre. ¿Por qué iba a hacerlo? Gerald se encogió de hombros. Por lo visto, realmente querías evitar problemas fiscales.
¿O simplemente no pensó en las consecuencias? Sabrina se acercó al escritorio y cogió uno de los documentos. ¿Así que Randy no tiene nada de nada? No exactamente, respondió Daniel Walker. Tiene un negocio, una empresa de construcción llamada Clarkson Enterprises. ¿Cuánto vale?, preguntó Sabrina esperanzada. Walker miró el certificado. La última estimación era de unos $500,000, más deudas con proveedores por valor de $200,000. Sabrina bajó el documento. ¿Quieres decir 300,000? Como mucho. Randolph se detuvo frente a la mesa. Virginia, no puedes hacerme esto. Llevamos 15 años juntos. Tienes razón, aceptó ella. 15 años. Y todo ese tiempo pensaste que yo era una estúpida ama de casa que no sabía nada de finanzas. Nunca pensé eso. Eso es exactamente lo que pensaba. Virginia se levantó. ¿Recuerdas cómo te reíste cuando te propuse que revisáramos juntos el presupuesto familiar? Randolph guardó silencio. O cuando te pregunté por el estado de tu negocio, solías decir, no te llenes la cabeza con asuntos de hombres. Stephen Malloy levantó la cabeza de los papeles. Hablando del presupuesto, señora Clarkson, ¿lleva un registro de los gastos de la casa? Por supuesto que lo llevo. Virginia sacó una gruesa carpeta de un cajón del escritorio. Los últimos 5 años están detallados. Comestibles, servicios, reparaciones, vacaciones, regalos. Gerald cogió la carpeta y hojeó unas cuantas páginas. Una contabilidad muy detallada, de nivel profesional. Tengo experiencia en contabilidad, dijo Virginia con modestia. ¿Qué experiencia?, se preguntó Randolph. Jurídica. El silencio en el despacho se hizo opresivo. Randolph miró a su mujer con los ojos muy abiertos. ¿Qué has dicho? Soy licenciada en Derecho, Randolph. Universidad de Florida, Facultad de Derecho. Diploma rojo. Sabrina se sentó en el borde de la silla. ¿Eres abogado? Antes era abogada. Trabajaba en derecho de familia antes de casarme. Randolph se hundió lentamente en la silla. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Se lo dije, al principio de nuestra relación. Pero dijiste que la mujer de un hombre de negocios de éxito no debía trabajar. Me refería a un trabajo normal, no a... ¿No qué? ¿Ley? Ley. Robert Hayes observó esta conversación con interés. Señora Clarkson, ¿ha ejercido derecho de familia? 3 años, especializada en divorcios y división de bienes. Gerald sonrió. Entonces entiendo por qué el papeleo está tan bien organizado. Ya veo por qué no me opuse a que la propiedad estuviera a mi nombre, le corrigió Virginia. Era muy consciente de las implicaciones legales. Randolph se pasó las manos por la cara. Resulta que usted deliberadamente... No planeé nada a propósito. Simplemente no me opuse a tus sugerencias. Daniel Walker asintió. Una sabia decisión, desde el punto de vista profesional. Sabrina se levantó y se acercó a Randolph. Randy, ¿qué va a pasar ahora? Él la miró con ojos cansados. No lo sé. Stephen Malloy cerró su cuaderno. Ahora va a haber divorcio, con división de bienes a favor de la señora Clarkson. ¿Y pensión alimenticia?, preguntó Randolph en voz baja. ¿Qué pensión? Sabrina no lo entendía. La pensión alimenticia que pagaré a Virginia, explicó Randolph sombríamente. En ese caso, el tribunal podría conceder una pensión alimenticia a la exesposa. Gerald se encogió de hombros. No lo creo. La señora Clarkson tiene seguridad económica, pero la indemnización por daños morales por adulterio es una posibilidad real. Sabrina se puso pálida. ¿Cuánto? Depende de las circunstancias y de la voluntad de la señora Clarkson de pedir una indemnización. Todas las miradas se volvieron hacia Virginia. Estaba de pie junto a la ventana, contemplando el jardín nocturno. Solo quiero una cosa, dijo con calma. Quiero que te vayas de mi casa. Randolph se levantó de la silla. Virginia, hablemos en privado. ¿Sobre qué? Sobre cómo podemos resolver esta situación pacíficamente. Virginia se volvió hacia él. La situación ya está resuelta, Randolph. Gerald preparará todos los documentos necesarios. Los abogados recogieron sus documentos y salieron de la casa media hora después de medianoche. Sus coches desaparecieron silenciosamente al doblar la esquina, dejando solo huellas de neumáticos en el camino de grava. En la casa reinaba un pesado silencio, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo del vestíbulo y las voces apagadas del salón. Virginia permaneció en el estudio, colocando metódicamente los papeles en sus carpetas. Cada papel era importante,
Cada referencia podía ser necesaria en el juicio que se avecinaba. Trabajaba concentrada, como si estuviera preparándose para un juicio importante, lo cual de hecho era cierto. En el salón, Randolph y Sabrina cuchicheaban sobre algo. De vez en cuando, Randolph alzaba la voz, pero enseguida volvía a apagarse. Sabrina sollozaba y hacía preguntas cortas. Por sus entonaciones se notaba que intentaban encontrar una salida a la situación. Virginia terminó su papeleo y se sentó en su silla. Al otro lado de la ventana se veían las luces de Bradenton, lejanas y tranquilas. La ciudad dormía, ajena al drama que se desarrollaba en uno de sus barrios más prestigiosos. Mañana, la vida continuaría con normalidad, pero para las 3 personas de esta casa, ya nunca volvería a ser igual. Unos pasos en el pasillo anunciaron la llegada de Randolph. Entró en el estudio sin llamar, como había acostumbrado a hacer todos estos años. Tenía el rostro enrojecido por la ira y el vino, y en sus ojos ardían chispas de rabia. En todo su matrimonio, Virginia nunca había visto a su marido tan enfadado. ¿Te crees muy listo?, comenzó en el umbral. Virginia le miró con calma. Creo que estoy cansada y quiero dormir. ¿Dormir?, Randolph resopló. Después de lo que has hecho, ¿sigues pensando en dormir? Se acercó a la mesa y apoyó los brazos en ella, cerniéndose sobre su esposa. Te lo advierto, Virginia. No lleves esto a los tribunales. Te arrepentirás. ¿Me estás amenazando? Te estoy contando la realidad. ¿Crees que el papeleo lo resuelve todo? Pero hay cosas que no van en el papel. Virginia se reclinó en su silla, manteniendo la calma. ¿Cómo cuáles? Como lo que sé de ti, sobre tus pequeños secretos. Randolph empezó a pasearse por el despacho, agitando los brazos. ¿Recuerdas aquella noche de hace 3 años? ¿Cuando llegaste a casa a las 4 de la mañana? Sí, me acuerdo. Estaba en la fiesta de cumpleaños de Caroline. Caroline estaba en Europa, Virginia. Lo comprobé. Virginia miró a su marido con sorpresa. ¿Lo has comprobado? ¿Por qué? Porque sospechaba que me engañabas. ¿Y qué encontraste? Randolph se detuvo delante de ella. Que no estaba sola esa noche. No estaba sola. Venía de Tampa, donde había quedado con unos compañeros. Demuéstralo. Virginia abrió el cajón de su escritorio y sacó un viejo teléfono. Aquí hay fotos de la reunión. Aquí están los recibos del restaurante. Aquí está la factura del taxi de ida y vuelta a Tampa. Randolph cogió el teléfono y hojeó las fotos. Las fotos mostraban a Virginia en compañía de otras personas, todas con aspecto alegre y relajado. Eso no prueba nada, gruñó, devolviéndole el teléfono. Entonces, ¿qué te preocupa? Randolph se sentó en la silla del otro lado de la mesa. Su agresividad empezó a remitir, dando paso a la confusión. Mira, Virgie, quizá no deberíamos estar haciendo esto. ¿Nosotros? Virginia enarcó una ceja. Tú fuiste quien trajo a su amante a nuestra casa y anunció el divorcio. Estaba borracha, dije algunas estupideces. ¿Borracho anoche o borracho durante los últimos 6 meses mientras salías con Sabrina? Randolph permaneció en silencio. ¿O estabas borracho cuando me convenciste para que pusiera todas las propiedades a mi nombre? Fue una estrategia, soltó Randolph. Una estrategia fiscal. Una estrategia muy buena. Desde el punto de vista legal. Randolph se levantó y volvió a pasearse por la habitación. Vale, digamos que la casa es suya, pero hay otras formas de presionar. ¿Cómo cuáles? Tu reputación, por ejemplo. Podría decirle a todo el mundo que has estado ocultándole a tu marido tu educación y tus ingresos. ¿Qué hay de malo en eso? Que me has mentido, fingiendo ser una chica sencilla mientras maquinabas. Virginia le miró con calma. Randolph, ¿recuerdas lo que me dijiste antes de la boda? ¿El qué? Que querías una esposa que fuera el centro de la casa, que no se entrometiera en los asuntos de un hombre ni discutiera contigo. Randolph frunció el ceño. ¿Y qué? Eso es lo que era. 15 años. ¿Así que todo ese tiempo has estado interpretando un papel? Fui la esposa que querías, silenciosa, sumisa, discreta. Randolph se detuvo y la miró fijamente. ¿Y ahora has decidido enseñar las garras? Ahora tú mismo me has liberado de ese papel. Sabrina entró en el estudio. Se había puesto la ropa de casa y parecía cansada. Randy, ¿cuánto vas a tardar? Tengo sueño. Vete a la cama, dijo irritado. No tardaré mucho.
Sabrina se marchó, pero regresó un minuto después. ¿Dónde voy a dormir? ¿En el dormitorio de invitados? Virginia se volvió hacia ella. En ningún sitio. Esta noche te vas de casa. ¿Qué? Sabrina estaba confusa. Pero si es más de la 1 de la madrugada. Hay muchos hoteles en la ciudad. Randolph se levantó de un salto de su asiento. No puedes echarnos. Sí que puedo. Esta es mi casa y no quiero extraños aquí. No soy un extraño. Soy tu marido. Sigue siendo mi marido. Pero tú misma declaraste terminado nuestro matrimonio. Virginia se levantó de la mesa y se dirigió a la estantería. Sacó uno de los volúmenes de Derecho de Familia y lo abrió por la página correcta. Según la ley de Florida, un cónyuge culpable de adulterio podía ser desalojado del domicilio conyugal a petición de la parte agraviada. Mostró a Randolph el texto del artículo. Sobre todo si la vivienda es propiedad de la parte agraviada. Randolph leyó unas líneas y apartó la mirada. ¿Va en serio lo de aplicar este artículo? Muy en serio. Pero no tenemos dinero para un hotel. Sabrina intervino. Randy se lo gastó todo en regalos y viajes. Virginia la miró sorprendida. ¿Todo? Randolph se sonrojó. No todo, pero gasté más de lo habitual. ¿En qué exactamente? En entretenimiento, restaurantes, viajes, regalos. Virginia asintió. Ya veo, gastar el dinero de la familia en una amante. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué es? Usted mismo admitió que su negocio le reporta 300,000 al año, y gastó más que eso. Randolph permaneció en silencio, dándose cuenta de que le habían pillado. ¿Sabes una cosa, Randolph? Virginia cerró el libro. Te doy hasta mañana por la noche. Encuentra un lugar donde vivir y múdate. Y si no, lo harás, o iré a ver al sheriff. Sabrina agarró del brazo a Randolph. Randy, vamos a disculparnos. Quizá cambie de opinión. Virginia negó con la cabeza. No voy a cambiar de opinión. La decisión ya está tomada. Randolph se enderezó tratando de mantener lo que quedaba de su dignidad. Bien, nos iremos. Pero no se ha acabado, Virginia. Es el fin de nuestro matrimonio, replicó ella con calma. Por la mañana, el ambiente en la casa era tenso. Randolph y Sabrina desayunaban en la cocina, hablando en voz baja. Tomaban café en tazas normales, no en la porcelana fina que Sabrina había criticado el día anterior. Se movían con cautela, como si no quisieran molestar a la dueña de la casa. Virginia bajó las escaleras a las 10 de la mañana, completamente vestida y preparada. Llevaba el estricto traje azul oscuro que había usado antes para las reuniones de negocios, el pelo bien recogido en un moño bajo. No parecía un ama de casa, sino una exitosa mujer de negocios lista para importantes negociaciones. Sabrina notó inmediatamente el cambio de aspecto de Virginia. Ayer había visto a una mujer tranquila con ropa casera, pero hoy entró en la cocina una profesional segura de sí misma. Incluso sus andares eran diferentes, más claros, más decididos. «Buenos días», dijo sirviéndose una taza de café. «Buenos días», contestó Sabrina, y Randolph se limitó a asentir. Terminaron de desayunar en silencio. Randolph leía las noticias en su teléfono. Sabrina miraba distraídamente el jardín por la ventana. Virginia permanecía junto a la ventana, sorbiendo café y observando los pájaros que se bañaban en la pequeña fuente junto a la terraza. Cuando Randolph subió a hacer las maletas, Sabrina se aventuró a subir para hablar. Se acercó a Virginia, que estaba lavando su taza en el fregadero. «Virginia, ¿puedo hablar contigo?» «¿Sobre qué?» «De lo que pasó ayer. Llevo toda la noche pensando». Virginia se limpió las manos con una toalla y se volvió hacia su compañera. «¿Y a qué conclusiones has llegado?» Sabrina se sentó a la mesa de la cocina. Parecía más joven y vulnerable sin el maquillaje brillante. «Me doy cuenta de que lo que hice estuvo mal. Nunca debí aceptar que Randy me llevara a tu casa». «Nuestra casa ya no existe», replicó Virginia con calma. «Es de mi casa de donde tienes que irte». «Sí, lo comprendo. Pero, ¿quizá podríamos encontrar algún tipo de solución?» Virginia enarcó una ceja. «¿Qué tipo de solución?» Sabrina guardó silencio un momento, reflexionando. «La casa es muy grande. Tiene 5 dormitorios y 3 salones. Quizá podríamos compartirla». ¿Compartirla? Sí, tú vives en una parte, Randy y yo en la otra. No nos superponemos, no nos estorbamos mutuamente. Virginia se sentó frente a Sabrina. «¿Cuánto crees que debería durar este vecindario?» «No lo sé, hasta que encontremos otro sitio donde vivir, o hasta que encuentres a otra persona».
¿A otro? Un hombre nuevo. Randy dijo que aún eras joven y guapa. Virginia miró a Sabrina detenidamente. ¿En serio estás sugiriendo que comparta casa con mi marido y su amante? Sería un arreglo temporal, añadió Sabrina apresuradamente, hasta que se solucionara la situación. ¿Y la cocina? ¿Los salones? ¿La terraza? Podríamos establecer un horario de uso o dividirlo por días de la semana. Virginia negó con la cabeza. Sabrina, ¿sabes de lo que estás hablando? Sé que no es fácil, pero es justo. ¿Justo? Sabrina se animó, sintiéndose escuchada. Sí, Randy también invirtió dinero en esta casa. No tanto como tú, pero aún así. 500,000 de 2,5 millones, dijo Virginia. Bueno, sí. Entonces tiene derecho a una parte. Virginia se levantó y se acercó a la ventana. ¿A qué parte tiene derecho? ¿A mí? Sabrina estaba confusa. Bueno, me voy a vivir con Randy, así que su parte. Ah, ya veo. Así que quieres vivir en una casa que no es tuya con un hombre que está casado con otra mujer, pero te estás divorciando de él. El divorcio es un proceso largo, unos meses, si no más. Sabrina se quedó callada. ¿Y si encontramos otra solución? ¿Qué? Podrías vender la casa, dividir el dinero con Randy y comprar cada uno algo adecuado. Virginia se volvió hacia ella. ¿Vender la casa que he comprado con mi propio dinero para repartir las ganancias con mi marido infiel? Dicho así, suena raro, admitió Sabrina. ¿Por qué es raro? Sabrina se levantó y se acercó a Virginia. Mira, entiendo que estés enfadada. Tienes derecho a estarlo. Pero piensa en términos prácticos. ¿Sobre qué exactamente? Esta casa enorme. ¿Para qué la necesitas? No puedes mantenerla. ¿Por qué no? Bueno, los gastos son enormes. Servicios públicos, impuestos, reparaciones, y todo lo que tienes son dividendos de acciones. Virginia sonrió. ¿Solo dividendos? ¿150,000 al mes no son suficientes? No, claro que no. Pero aún así, la casa es demasiado grande para una sola persona. Ese es mi negocio. Sabrina se acercó. Virginia, quiero ser sincero contigo. Te escucho. Randy y yo realmente no tenemos dinero para un lugar alquilado. Al menos no un lugar decente para vivir. Entonces, ¿qué sugieres? Danos un mes, o incluso 3 semanas. Conseguiremos un trabajo, ahorraremos y nos mudaremos. Virginia negó con la cabeza. Sabrina, ayer Randolph me anunció que te iba a regalar una casa. Hoy me pides vivir en ella 3 semanas. ¿Ves la diferencia? Sabrina bajó los ojos. Sí que la veo. Ayer no conocíamos la situación real. Y hoy sí. ¿Y eso qué cambia? Lo cambia todo. Randy se dio cuenta de su error, de que había tomado una decisión precipitada. Virginia volvió a la mesa y se sentó. ¿Y tú? ¿Tú también te diste cuenta de que te habías equivocado? Me di cuenta de que me había enamorado de un hombre casado que no era tan rico como yo pensaba. La franqueza de Sabrina fue inesperada. Al menos es sincera, comentó Virginia. No estoy acostumbrada a mentir. Sí, me gustaban las historias de Randy sobre su éxito, sobre el yate, sobre la casa. Creía que me casaba con un hombre rico. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que todo era suyo, y que Randy era. Bueno, no era exactamente quien decía ser. Sabrina se sentó en la mesa frente a Virginia. Pero le quiero, pase lo que pase. Entonces, ¿por qué pides quedarte en mi casa? El amor debe ser más fuerte que las comodidades materiales. Debería serlo. Pero los dos estamos acostumbrados a un cierto nivel de vida. Mi nivel de vida, me corrigió Virginia. Eso parece, sí. Se oyeron pasos en el piso de arriba, mientras Randolph se paseaba por el dormitorio, recogiendo sus cosas. El sonido de armarios que se cerraban y muebles que se movían llegaba a través del techo. Sabrina, dijo Virginia, eres una mujer joven, tienes toda la vida por delante. ¿Por qué atarla a un hombre que engañó a su mujer y a ti? ¿Qué quieres decir? Randolph se creía un hombre de negocios de éxito, un propietario, cuando en realidad vivía del dinero de su mujer. Sabrina estaba callada. Quizá no se daba cuenta de lo que hacía. Lo entendía perfectamente. ¿Por qué si no iba a ocultar mi educación y mis ingresos? ¿Crees que sabía lo de tu dinero? Claro que lo sabía, solo que prefería no pensar en ello. Sabrina se levantó y se dirigió a la ventana, mirando hacia el jardín. Entonces sí que me estaba engañando. Os engañó a los dos.
A mí en mi lealtad, a ti en tus habilidades. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Virginia se encogió de hombros. Es tu decisión, pero no puedes vivir en mi casa. ¿Ni siquiera temporalmente? Ni siquiera temporalmente. Sabrina se volvió hacia ella. ¿Y si pago? ¿Por una habitación, como en un hotel? ¿Tienes dinero? Un poco, suficiente para unas semanas. Virginia negó con la cabeza. Sabrina, no lo entiendes. No se trata del dinero. ¿Qué es? Es que no quiero vivir bajo el mismo techo que la amante de mi marido. Ni siquiera por dinero. Sabrina se desplomó en la silla. ¿De verdad tenemos que irnos esta noche? Sí, pero ¿a dónde iremos? Ese es tu problema, no el mío. A las 3 de la tarde la situación en la casa había llegado a un punto crítico. Randolph y Sabrina se revolvían entre las habitaciones, recogiendo sus pertenencias y negociando intensamente por teléfono. Llamaron a hoteles, a amigos, e intentaron encontrar algún tipo de alojamiento temporal. Cada rechazo los desesperaba más. Virginia observaba el alboroto desde la ventana de su despacho. Vio a Sabrina sacando maletas de casa y a Randolph cargándolas en el coche. Sus movimientos eran caóticos, descoordinados. Ayer se habían sentido dueños de la situación, pero hoy se habían convertido en refugiados. A las 4:30, una furgoneta de una empresa de seguridad se detuvo frente a la casa. Virginia había encargado los servicios de seguridad por la mañana, justo después del desayuno. Dos guardias uniformados bajaron de la furgoneta y se dirigieron a la puerta principal. Randolph les salió al encuentro. Virginia le vio gesticular, intentando explicar algo. Los guardias le escucharon con calma. Asintieron, pero no hicieron ademán de marcharse. Habían recibido instrucciones claras y pensaban cumplirlas. El guardia de más edad mostró a Randolph un documento, probablemente un contrato de servicios. Randolph lo leyó, se lo devolvió y suspiró pesadamente. Ahora se daba cuenta de que Virginia hablaba en serio y no transigiría. Sabrina apareció en el porche con la última bolsa. Llevaba el mismo vestido con el que había llegado, pero ahora parecía arrugado y desaliñado. Llevaba el pelo revuelto y el maquillaje corrido. En 24 horas había pasado de ser una belleza segura de sí misma a una mujer cansada y con problemas. Los guardias se apostaron en la entrada de la casa. No impidieron que Randolph y Sabrina sacaran sus pertenencias, pero su presencia indicaba que el tiempo apremiaba. Virginia les había advertido de que el desalojo tenía que estar terminado a las 6 de la tarde. Randolph intentó volver a entrar en la casa, pero uno de los guardias le impidió el paso cortésmente. «Lo siento, señor, pero antes tendrá que obtener el permiso de la casera». «¿Qué permiso? Esta es mi casa». «Tenemos otra información, señor». El guardia le mostró una copia del título de propiedad. Randolph leyó el documento y se dio cuenta de que era inútil discutir. Virginia bajó las escaleras y salió al porche. Iba vestida con el mismo traje estricto que había llevado aquella mañana, con aspecto sereno y serio. Llevaba una carpeta en la mano. «Randolph, ¿necesitas algo más de casa?», preguntó amablemente. «Tengo que coger unos trajes del vestuario». «Por supuesto, pero acompañado de un guardia». Randolph apretó los dientes, pero no se opuso. Entró en la casa con uno de los guardias. Virginia se quedó en el porche con Sabrina. «¿Has encontrado dónde quedarte?», preguntó ella. «Todavía no. Todos los hoteles de la ciudad están ocupados o son demasiado caros». «¿Y los amigos?», Sabrina negó con la cabeza. «No tengo muchos amigos en Bradenton. Me mudé aquí hace poco». «¿Desde dónde?». «De Miami. Allí trabajaba en una agencia de viajes». «¿Por qué te fuiste?». «Conocí a Randy. Me prometió que aquí tendría una vida mejor». Virginia asintió. «¿Y tus padres? ¿Parientes?». «Mis padres viven en Georgia, pero no quiero volver con ellos». «¿Y por qué no?». Sabrina estaba callada. Estaban en contra de que tuviera una relación con un hombre casado. Dijeron que si no les hacía caso, no podría volver. «Así que elegiste a Randolph». «Sí, y ahora he perdido a mi familia y a él». Randolph salió de la casa con un guardia. Llevaba unos trajes en las sombreras y parecía hosco. «¿Esto es todo?», preguntó el guardia. «No, necesito los documentos del estudio». «¿Qué documentos?», preguntó Virginia. «Papeles de negocios, contratos, facturas». «Tu despacho no está en la casa, Randolph. Está mi despacho, donde a veces trabajabas». «Pero mis papeles están ahí». «¿Cuáles?». Randolph pensó un momento. «Contratos de contratistas.
presupuestos de construcción. Todo está en tu despacho. Nunca traías documentos de trabajo a casa. Randolph se dio cuenta de que ella tenía razón. No había papeles de trabajo en casa. Siempre había intentado no mezclar el trabajo con la vida personal. Entonces, ¿fotos de familia?, preguntó. ¿Cuáles? Fotos de nosotros juntos, fotos de boda. Virginia se lo pensó un momento. De acuerdo, pero solo las tuyas. Los álbumes familiares se quedan aquí. Randolph volvió a entrar en la casa con el guarda. Esta vez regresó rápidamente, llevando una pequeña caja de fotografías. Mientras él recogía sus cosas, Sabrina cargaba las maletas en el coche. Llevaba sorprendentemente poco equipaje. 2 maletas grandes y unas cuantas bolsas. Todo cabía fácilmente en el maletero y en el asiento trasero. Sabrina. Virginia se volvió hacia ella. Toma. Le entregó un sobre. ¿Qué es? Es dinero. Por primera vez. Sabrina abrió el sobre y vio un fajo de billetes. ¿Cuánto es? $5,000. Suficiente para un mes en un hotel decente. ¿Por qué me das dinero? Porque eres joven y estás en una situación difícil por causas ajenas a tu voluntad. Sabrina miró el dinero y luego a Virginia. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Vete y búscate un hombre normal. ¿Y Randy? Randy ya es mayorcito. Puede resolver sus propios problemas. Randolph terminó de cargar y se acercó a las mujeres. Parecía deprimido y cansado. Virginia, quiero hablar contigo otra vez. ¿Sobre qué? Sobre nuestra relación, sobre lo que pasó. Nuestra relación terminó anoche, cuando trajiste a tu amante a mi casa. Pero podemos arreglarlo. No necesitamos arreglar nada. Todo va bien. Randolph miró a los guardias, las maletas en el coche, a Sabrina con el dinero en las manos. Lo planeaste todo con antelación, ¿no? No planeé nada. Solo estaba preparado para todo tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo estuviste preparado? 15 años, Randolph. Desde el primer día de nuestro matrimonio. No contestó, comprendiendo que era inútil discutir. El coche con Randolph y Sabrina salió a las 6:30 de la tarde. Virginia se quedó en el porche y vio cómo el todoterreno negro desaparecía al doblar la esquina. Los guardias de seguridad esperaron a que el coche se perdiera de vista por completo. Subieron a su furgoneta y se marcharon también. En la casa reinaba el silencio. Virginia recorrió todas las habitaciones, comprobando si los huéspedes no invitados habían olvidado alguna de sus pertenencias. En el salón, el sofá estaba descolocado. Sabrina nunca lo había vuelto a colocar en su sitio. En la cocina, había un plato sucio en el fregadero. Virginia empezó a poner orden. Colocó los muebles en su sitio, lavó los platos y limpió todas las superficies. El trabajo la tranquilizó, la ayudó a reflexionar sobre lo sucedido. Su vida había cambiado por completo en 24 horas y necesitaba acostumbrarse a la nueva realidad. La casa pareció respirar aliviada tras la marcha de los huéspedes no invitados. Virginia recorrió lentamente las habitaciones, evaluando los daños causados por la estancia de 2 días de Randolph y Sabrina. En el salón, el sofá seguía en el ángulo incorrecto. Las sillas estaban desplegadas caóticamente. La mesa de centro aún tenía círculos de los vasos que Sabrina había colocado directamente sobre la madera pulida. Virginia empezó por devolver los muebles a su posición original. Cada pieza tenía su lugar, calibrado a lo largo de los años. El sofá tenía que estar de pie para que diera al jardín a través de las puertas francesas. Los sillones formaban un acogedor semicírculo junto a la chimenea. La mesa de centro estaba exactamente en el centro de la composición. Trabajaba tranquilamente, disfrutando del silencio y de la oportunidad de devolver a la casa su aspecto de antaño. El sol se ponía por las ventanas, tiñendo las habitaciones de tonos dorados. La luz caía sobre los cuadros que Sabrina había criticado, sobre las estanterías que había sugerido liberar para colocar un acuario. En el comedor aún se veían manchas de grasa de pizza en la mesa antigua. Virginia había traído un producto especial para el cuidado de la madera y había pulido cuidadosamente la superficie. La mesa se había comprado en una subasta en Londres y tenía más de 200 años. Recordaba cenas y negociaciones de negocios, celebraciones familiares y veladas tranquilas. En la cocina, los platos sucios se amontonaban en el fregadero. Sabrina y Randolph habían desayunado, pero no se habían molestado en lavar los platos.
Virginia encendió el lavavajillas y empezó a ordenar las superficies de trabajo. Pasó un trapo por la cocina, limpió la cafetera, guardó las especias y la vajilla. El frigorífico necesitaba una revisión. Sabrina compraba alimentos que Virginia nunca tenía en casa. Yogures dulces, salsas precocinadas, comidas precocinadas. Todo fue a parar a la basura. Las frutas y verduras ecológicas que Virginia había encargado por la mañana ocuparon su lugar. A las 8:30 sonó el teléfono. Era Gerald Crosby. Virginia, buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Se han ido tus invitados? Sí, dejaron la casa a las 6:30. Estupendo. He preparado los primeros documentos. Un mensajero te los entregará mañana por la mañana para que los firmes. ¿Qué tipo de documentos? Una demanda de divorcio, una solicitud de división de bienes y una indemnización por daños morales. Virginia se sentó en una silla del estudio. ¿Y Randolph? ¿Se familiarizará con los documentos? Por supuesto. Se le entregarán copias al mismo tiempo que se presente la demanda. ¿Hay algo que pueda hacer para contrarrestarla? Gerald se rió. A este ritmo, lo dudo. No tiene bienes, ni ingresos, ni siquiera un abogado decente. ¿Cómo sabes lo de un abogado? Mi ayudante hizo algunas comprobaciones. Randolph fue a 3 bufetes de abogados hoy. Todos fueron rechazados. ¿Por qué? En primer lugar, no tiene dinero para pagar los servicios. Segundo, el caso es demasiado obvio. Nadie quiere arruinar su reputación por una causa perdida. Virginia cogió un bolígrafo y empezó a tomar notas. ¿Y los plazos? ¿Cuánto durará el divorcio? Si no hay disputa, 3 o 4 meses. Si Randolph se resiste, podría llevar hasta 6 meses. ¿Y la división de bienes? Eso es un procedimiento aparte. Pero teniendo en cuenta que todo está a tu nombre, no será un problema. Estaba oscureciendo fuera de la ventana del despacho. Virginia encendió la lámpara del escritorio y continuó la conversación. Gerald, ¿y la indemnización por daños morales? Todo depende de lo que quieras. Puedes exigir una suma simbólica o algo serio. ¿Qué me recomiendas? Yo pediría $100,000. Sería una buena lección para su exmarido. Virginia anotó la cifra. ¿Y si no puede pagarla? Entonces lo pagará a plazos, de las ganancias del negocio. Ya veo, prepara el papeleo. Estoy en ello. Por cierto, Virginia, ¿has pensado qué vas a hacer ahora? ¿Qué es lo siguiente? Bueno, sí, tus planes de futuro. Virginia miró los papeles que había sobre la mesa. Aún no lo he pensado. Han pasado demasiadas cosas. Ya veo, pero pronto serás una mujer oficialmente libre. Merece la pena pensar en nuevos proyectos. Después de hablar con el abogado, Virginia subió al primer piso. El segundo piso también necesitaba limpieza. En el dormitorio de invitados, donde habían dormido Randolph y Sabrina, la cama estaba arrugada, los calcetines y las medias tirados por el suelo. En el cuarto de baño, los productos de belleza de otra persona estaban abandonados en la estantería. Virginia recogió todos los objetos olvidados en una bolsa. Mañana se los daría a un mensajero para que los entregara en la dirección que Randolph le había dado. La ropa de cama fue a la lavandería. Los estantes del baño se limpiaron con desinfectante. A las 9 de la noche volvió a sonar el teléfono. Esta vez era Caroline Thompson, la amiga más íntima de Virginia. Virgie, hola, ¿cómo estás? Te llamé ayer, pero el teléfono estaba ocupado. Hola, Carrie. Sí, ayer fue un día duro. ¿Qué ha pasado? Virginia se quedó callada un momento, buscando palabras. Randolph pidió el divorcio. ¿Qué? ¿En serio? Muy en serio. Es más, tiene una amante. Caroline silbó. No puede ser. Creía que las cosas iban bien entre vosotros. No hemos estado bien durante mucho tiempo. Solo he estado fingiendo no ver los problemas. ¿Y ahora qué? Ahora nos estamos divorciando. Es oficial y definitivo. ¿Y la casa? ¿El dinero? Me quedo con todo. Caroline estaba callada. Espera, ¿cómo se queda todo contigo? Es muy sencillo. Toda la propiedad está a mi nombre. ¿Randolph estuvo de acuerdo con esta división? Randolph no está en posición de estar de acuerdo o en desacuerdo con nada. Virginia le contó brevemente a su amiga los acontecimientos de los últimos días. Caroline escuchaba, a veces chillando de sorpresa. Eres una buena chica, Virgie. Siempre dije que eras demasiado lista para Randolph. Lo dijiste, pero no te hice caso. ¿Me harás caso ahora? Ahora tomaré mis propias decisiones.
Hablaron durante otra media hora. Caroline sugirió reunirse mañana, ir a un restaurante, celebrar su liberación. Virginia prometió pensárselo. Tras la conversación con su amiga, la casa se quedó por fin en silencio. Virginia recorrió todas las habitaciones, apagando las luces. Todo en cada habitación estaba ahora en su sitio, cada objeto en su posición. En la cocina se preparó una tisana y se sentó junto a la ventana. Tras el cristal podía ver el jardín, iluminado por las farolas. Una fuente gorgoteaba suavemente. Las magnolias susurraban sus hojas al viento. Era su vida, su espacio, su elección. A las 10 en punto sonó el móvil. Era un número desconocido. «Diga». «Virginia, soy Randolph». Reconoció la voz de su marido, aunque sonaba cansada y deprimida. «¿Qué desea?» «Hablar, explicarnos». «Creo que ya nos lo hemos explicado todo. Virgie, sé que lo que hice estuvo mal, pero 15 años no significan nada para ti. No significaron nada para ti. Si no, no me habrías engañado. Fue un error. Me dejé llevar. Perdí la cabeza». «¿Perdiste la cabeza durante 6 meses?» «No fue un error, Randolph, fue una elección». No habló. «¿Dónde estás ahora?», preguntó Virginia. «En un motel a las afueras de la ciudad. Encontramos el más barato». «¿Qué te parece?» «Es horrible. Sucio, ruidoso, incómodo. Entonces quizá la próxima vez te lo pienses 2 veces antes de separar a una familia». «Virginia, veámonos mañana. Hablaremos con calma». «¿Por qué?» «Tal vez podamos encontrar algún tipo de compromiso». «¿Qué tipo de compromiso?» «Tú quieres volver, pero ¿a dónde irá Sabrina?» Randolph se quedó callado otra vez. «Voy a romper con ella». «Es demasiado tarde, Randolph. La decisión ya está tomada». Virginia colgó el teléfono y lo apagó. Ya había hablado bastante por hoy. La mañana recibió a Virginia con un sol radiante que entraba por las ventanas del dormitorio. Por primera vez en años, se despertó sola en la cama grande, sin oír los ronquidos de Randolph en la habitación contigua. El silencio era completo y apacible. Los pájaros cantaban en el jardín, la carretera retumbaba en algún lugar a lo lejos, pero la casa seguía siendo una isla de paz. Virginia no tenía prisa por levantarse. Se quedó mirando al techo y contemplando su nueva posición. Por primera vez en 15 años de matrimonio, el futuro dependía únicamente de sus decisiones. Nadie le diría que las esposas de los empresarios de éxito no trabajaban. Nadie criticaría su elección de libros ni su pasión por la jardinería. A las 9 de la mañana, un mensajero llegó a la casa con papeles de Gerald Crosby. Virginia firmó una petición de disolución del matrimonio y una solicitud de división de bienes. Los papeles parecían oficiales y definitivos. El final legal de su vida matrimonial. Después de desayunar, llamó a Caroline Thompson. Su amiga le propuso inmediatamente quedar en un café cerca del centro de la ciudad. «Virgie, he estado pensando en nuestra conversación toda la noche. Hiciste un buen trabajo no dejando que te afectara». «Gracias, Carrie. Todavía me cuesta creer lo que está pasando». «¿Qué tiene de difícil? Por fin mostraste algo de carácter». Acordaron reunirse a la 1 en el Magnolia Café, en el centro histórico de Bradenton. Virginia se puso un vestido claro y zapatos cómodos. El espejo reflejaba a una mujer que parecía más joven que sus 35 años. El estrés de los últimos días había jugado extrañamente a su favor. Su rostro estaba fresco y sus ojos brillaban. De camino al centro de la ciudad, pensó en sus planes de futuro. La casa era lo bastante grande para tener un despacho. El ejercicio de la abogacía siempre le había atraído más que ser la esposa silenciosa de un hombre de negocios de éxito. Quizá valía la pena retomar su carrera. El Magnolia Café estaba ubicado en un edificio antiguo de techos altos y grandes ventanales. Caroline ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana. Era un año mayor que Virginia, trabajaba en una agencia de publicidad y siempre había destacado por su agudeza mental y su rectitud de juicio. «Virgie», Caroline se levantó y abrazó a su amiga. «Estás muy guapa. El divorcio te sienta bien». «No seas tonta», rió Virginia. «Acabo de dormir bien». Pidieron ensaladas y vino blanco. La camarera era joven y simpática y trajo la comida con rapidez y discreción. «Cuéntamelo todo con detalle», pidió Caroline. «¿Cómo has conseguido envolverlo todo así?» «No le di la vuelta a nada. Solo utilicé mis conocimientos jurídicos». «Que los tienes, y Randolph no lo sabía».
Sabía que fui a la facultad de Derecho, pero pensó que era cosa de chicas. Caroline negó con la cabeza. Típica arrogancia masculina. ¿Y te callaste y guardaste fuerzas? Me callé y fui una buena esposa. Hasta que él decidió que no necesitaba más buenas esposas. ¿Y cuánto tiempo planeaste esta venganza? Virginia la corrigió. No es venganza, Carrie, es justicia. Solo estaba protegiendo mis derechos. Pero aceptaste específicamente poner la propiedad a tu nombre, ¿no? Por supuesto que lo hice. Cuando Randolph sugirió el plan, enseguida me di cuenta de las ventajas. Caroline bebió un sorbo de vino. ¿No sospechaba nada? Randolph acostumbra a ignorar las cosas que no le interesan. No le interesaban mis ganancias en bolsa, ni mi título de abogado. Pero es mucho dinero, ¿no? 150,000 al mes, sí, es una suma decente, pero para él solo eran cosas insignificantes de una mujer. Increíble. ¿Cómo vas a gastarte todo ese dinero? Virginia pensó un momento. Sabes, aún no he pensado en ello. Estoy acostumbrada a ahorrar, a planificar. Es hora de salir de eso. Ahora eres una mujer rica y divorciada. No divorciada todavía, apenas está empezando, pero está claro cómo va a terminar. Randolph no puede hacerle frente. Comieron en silencio, cada una con sus propios pensamientos. Fuera de la ventana del café, fluía la vida ordinaria de una pequeña ciudad. La gente pasaba, los coches circulaban, y nadie era consciente del drama que se estaba desarrollando en la casa de las afueras del pueblo. Carrie, dijo Virginia, ¿recuerdas cómo nos conocimos? Claro que me acuerdo. En una recepción en el Museo de Arte. Tú estabas con Randolph, yo estaba sola. Pensé que eras la única que me veía, no la esposa de un exitoso hombre de negocios. Porque te estaba escuchando. Y la mayoría de la gente en estas recepciones solo se escucha a sí misma. Caroline terminó su vino. ¿Y recuerdas de qué hablamos? De los cuadros. Te sorprendió que yo supiera algo de pintura. Y Randolph dijo que lo habías leído en las revistas de moda. Virginia sonrió. Siempre encontraba explicaciones sencillas para las cosas complicadas. Y luego, cuando nos hicimos amigos, me hablaste de la universidad, de la facultad de Derecho. Sí, pero me pediste que no hablara de ello delante de Randolph. Y nunca lo hice. Aunque era difícil callarse cuando hablaba de tu ingenuidad. ¿Realmente pensó que yo era ingenua? Claro que sí. ¿Recuerdas la historia de la compra del yate? Virginia asintió. Randolph le contó a todo el mundo que él mismo había elegido y comprado el barco, que conocía las especificaciones mejor que los vendedores. Pero en realidad fui yo quien lo decidió todo. Y el dinero también era mío. Así es, y había muchas historias así. Caroline pidió otra copa de vino. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo lo has aguantado? 15 años haciendo el papel de la esposa tonta. No era un juego, Carrie. Realmente intenté ser la clase de esposa que él quería. ¿Pero por qué? Virginia guardó silencio un momento. Supongo que me gustaba sentirme necesitada, aunque esa necesidad fuera ilusoria. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no era yo la necesitada, sino mi sumisión. ¿Y ahora qué? ¿Volver a ejercer la abogacía? Lo estoy pensando, pero por ahora solo quiero vivir para mí. Así es. Tienes tiempo y dinero. Puedes intentarlo todo. Pasaron más de 2 horas en el café. Caroline habló de trabajo, de conocidos comunes, de planes de vacaciones. Virginia escuchaba y se maravillaba de lo fácil que fluía la conversación cuando no tenía que mirar la reacción de su marido. Por cierto, dijo Caroline cuando estaban a punto de marcharse. ¿Qué pasa con Sabrina? ¿Dónde está ahora? No tengo ni idea. No quiero saberlo. ¿No te da pena? Virginia lo pensó un momento. En cierto modo, sí. Es joven, ingenua. Le tomó la palabra a Randolph. Pero tú le diste dinero. $5,000, para que pudiera establecerse por su cuenta. Eso es generoso. Justo. No es su culpa que Randolph le mintiera. Se separaron fuera del café. Caroline sugirió que se reunieran en una semana para discutir planes futuros. Virginia aceptó. De camino a casa, se detuvo en un centro de jardinería. Hacía tiempo que quería renovar sus parterres y plantar nuevas rosas. Ahora tenía tiempo para dedicarse a la jardinería sin que su marido opinara que esa afición era inútil. El vendedor del centro de jardinería resultó ser un hombre experto.
Le recomendó varias variedades de rosas que se dan bien en Florida. Virginia compró 5 plantones, abono y nuevas herramientas de jardinería. En casa, se puso unos vaqueros viejos y una camiseta. Trabajar en el jardín siempre la calmaba. La ayudaba a poner en orden sus pensamientos. La tierra estaba húmeda por la lluvia de ayer, fácil de remover. Plantó rosas en la esquina más alejada del jardín, donde antes habían crecido los arbustos que Sabrina le había sugerido que quitara. Ahora habría un jardín de rosas, su propio proyecto personal que nadie criticaría. Al atardecer el trabajo estaba terminado. Virginia regó las nuevas plantas y se sentó en un banco junto a la fuente. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rosa. Las luces de la casa estaban encendidas. Su casa, su vida, sus decisiones. Cuando estaba terminando de cenar, sonó el teléfono. Era Gerald Crosby. Virginia, tengo noticias. Los papeles han sido presentados ante el tribunal y Randolph ha sido notificado. ¿Cómo reaccionó? Intentó contratar un abogado, pero no tuvo suerte. Tendrá que representarse a sí mismo. ¿Y para cuándo está programada la audiencia? Para dentro de un mes, pero creo que será antes. No tiene nada que alegar. Virginia anotó la fecha y guardó el teléfono. Al otro lado de la ventana estaba oscuro. Las farolas estaban encendidas. La casa estaba tranquila y apacible, como a ella le gustaba. Mañana empezaría un nuevo día en su vida independiente.